Bueno, buenas tardes a todos. Vamos empezando. Buenas tardes. Bien, recuerden ponerse presente y bueno. Bueno, vamos a empezar hoy con... buenas tardes. Vamos a empezar hoy entonces con la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Encontramos ya el primer tipo de la tipología de la ley de sociedades, el primer tipo que tiene efectiva y verdadera aplicación práctica hoy. En el año 2000 encontrábamos unas 4.500 SRL inscritas en la IGJ y unas 7.000 y pico sociedades anónimas. Hoy por hoy se han equilibrado bastante. El pequeño y mediano empresario ha entendido que, digamos, ha modificado su conducta y ha venido más a la SRL que a la sociedad anónima. La sociedad anónima estuvo muy, digamos así, de moda para sociedades pequeñas durante mucho tiempo, porque por una cuestión hasta, si se quiere, sociológica, ¿no? No era lo mismo ser el presidente del directorio que el gerente, pero ahora ha repuntado las SRL y para las pequeñas o medianas empresas y emprendimientos familiares es muy utilizada. Además es de más sencilla instrumentación y están los órganos más sencillos y menos reglados que en la sociedad anónima. La SRL aparece en nuestro medio, en nuestro derecho positivo, en el año 32, mediante una ley 11.600 y pico, y es incluso más moderna que en algunos países de Europa, como en España, que está legislada por un decreto real del año 53. En realidad, las primeras apariciones de la SRL son de Inglaterra, de 1880 y algo, ¿no es cierto? Y después de Alemania, y se extendió por toda Europa, pero bastante rápidamente se legisló acá en la Argentina, como les digo, en el año 32. Y originariamente, a ver, aparece, no estaba regulada lógicamente en el Código de Comercio, que tenía algunos artículos dedicados a las sociedades en general, sociedades colectivas y sociedades anónimas, muy pobremente regulados. Entonces fue bienvenida esta modificación, esta introducción del tipo SRL mediante una ley especial. La ley originaria tenía 3 clases de SRL distintas, de hasta 10 socios, 20 y 50, con cuantos menos socios tenían de más sencilla instrumentación, ventajas impositivas, ¿sí? Todo eso, cuando se regula la ley 19.550, finalmente le fue quitado, hay una sola clase de SRL, ¿sí? ¿Y qué características tiene básicamente la caracteres principales de la SRL, ¿no? Bueno, es conceptualizada a partir del artículo 146, que nos señala que el capital de la SRL se divide en cuotas. Ya encontramos una primera distinción con las sociedades de personas cuyo capital se dividía en partes de interés. El capital entonces se divide en cuotas, pero lo más importante es la cuestión de la responsabilidad. Las cuotas son similares a las partes de interés, pero tienen una diferencia sustancial, que es que son libremente transmisibles, ¿sí? No como las partes de interés. Ustedes se acuerdan que vimos que el socio, para transmitir su parte dentro de la sociedad, en la sociedad de personas, necesitaba la unanimidad de los restantes socios. En este caso no, en este caso las cuotas son libremente transmisibles, el capital se divide en cuotas y dice la ley en este artículo que los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriban al momento de constituir la sociedad o que posteriormente adquieran. Estas cuotas no se representan por títulos como pasa con las sociedades anónimas,
el socio demuestra su carácter de socio mediante el contrato, con el contrato en la mano. De ahí surge entonces su carácter de socio y la cantidad de cuotas que tiene. ¿Sí? También tiene como característica una forma especial de administración, que van a ver ustedes en la clase que viene, ¿sí? Prevista especialmente para las SRL, 3 clases distintas, diferenciadas de administración cuando la administración es plural, lo van a ver ya con Jorge, administración indistinta, conjunta o colegiada, van a ver las diferencias. Y además tiene una característica que surge del propio artículo que le da inicio a esta sección, el artículo 146, en donde la ley le pone un número máximo de socios, de hasta 50 socios. Esto es otra característica que nos indica que este tipo estaba previsto, ¿no?, para pequeñas o medianas empresas y no para los grandes emprendimientos, a cuyo fin se destinó la organización de la sociedad anónima, ¿cierto? Bien, no más de 50 socios, entonces, es lo que es admitido hoy. Es un límite arbitrario, ¿eh? No existe en los antecedentes de la legislación los motivos por los cuales se puso esta cantidad de socios. Entonces no puede la SRL exceder de los 50 socios. Y además, finalmente, como última característica que señalamos, es que tiene un procedimiento especial para la transferencia de las cuotas. Tiene un procedimiento especial para la transferencia de las cuotas y también tiene un procedimiento especial para sesionar el órgano de gobierno, ¿sí?, la reunión de socios. Tiene una forma especial que no necesariamente implica una reunión, no necesariamente implica una asamblea, ¿sí? Bien, lo van a ver ustedes en la clase que viene. Entonces ahí tenemos que es como una sociedad de naturaleza mixta, en donde la responsabilidad de los socios no excede el capital. La primera de las sociedades que estudiamos, en donde la responsabilidad de los socios se limita al aporte que han hecho en la sociedad. Dijimos que las cuotas, que el capital se divide en cuotas. Las cuotas sociales tienen todas el mismo valor, ¿sí? Y ese valor es de 10 pesos o sus múltiplos, o los múltiplos de 10. 10 pesos o los múltiplos de 10. Bueno, ya dijimos varias veces que el capital social es el resultado de la suma de los aportes, siempre viene bien repetirlos. El capital social tiene esa doble función de servir como garantía frente a terceros y de servir también, digamos, el fondo común para el giro de la sociedad, para el funcionamiento de la sociedad. También dijimos que es una cifra, no una suma de dinero, que debe estar en el seno de la sociedad y que coincide al inicio de las operaciones de la sociedad con lo que es el activo, pero que después se va modificando a medida que la sociedad, ¿no es cierto?, que la sociedad se va gestionando, se va llevando hacia adelante, se transforma en bienes. Esta suma de dinero que los socios aportan al principio puede no ser dinero, ya vamos a ver, pero eso se transforma en bienes que tienen ese valor del capital social, que es esa garantía frente a terceros. Esos bienes son los que va a utilizar la sociedad. Entonces, cuando el valor de esos bienes disminuye por debajo de lo que es la cifra capital social, existen ciertos procedimientos que obligan a los socios a hacer un reaporte a la sociedad o a hacer un procedimiento especial que se llama de reducción del capital social para dar a conocer a terceros cuál es el verdadero capital social que tiene la sociedad, ¿sí? Las cuotas son todas de igual valor, pesos 10 o múltiplos de 10. Vamos a ver que las acciones es distinto, puede ser que sea diferente. Este valor es un valor nominal, ¿no? Es un valor que se le pone a la cuota en el momento de constitución de la sociedad. Pero lógicamente este no es el valor real de la cuota, que va a depender mucho de la actividad y del éxito
o del fracaso de la sociedad. Cuando la sociedad se va a la quiebra, las cuotas no valen nada. Cuando la sociedad le va muy bien, con independencia del valor nominal, tienen un valor real diferenciado, ¿sí? Distinto, que probablemente surja de balances. Bien. ¿Cómo se forma el capital social? Bueno, acá ya encontramos otra de las diferencias que tenemos con las sociedades personalistas, que el aporte que pueden realizar los socios se limita a obligaciones de dar, ¿sí? No obligaciones de dar y de hacer como eran las otras, sino obligaciones de dar, y solamente pueden darse bienes que sean susceptibles de ejecución forzada. Bienes susceptibles de ejecución forzada. Estos bienes pueden ser bienes en especie o en dinero. No existe un monto mínimo de capital social como sí vamos a ver que tienen las sociedades anónimas, ¿sí? Aunque una antigua y tradicional y repetida jurisprudencia de la Inspección General de Justicia, primero, o lo que se llamaba el registro público, perdón, el juzgado de registro, que después se transformó en la Inspección General de Justicia. El juzgado de registro era un juzgado comercial más, pasó de la órbita del Poder Judicial a la órbita del Poder Ejecutivo y se transformó en lo que es la Inspección General de Justicia, ¿no? Hoy el Inspector General de Justicia es el doctor Ricardo Nice. Bueno, hay una jurisprudencia tradicional desde hace muchos años del juzgado de registro, que después la IGJ siguió, que aunque si bien es cierto que tanto en las SRL como en las sociedades de personas no hay un capital mínimo, el capital de todos modos tiene que estar adecuado al objeto social. Si yo quiero poner una SRL dedicada a construir edificios, tengo que tener un capital social adecuado a ese objeto que yo pretendo. Dije este ejemplo de la construcción de edificios porque el primer precedente del juzgado de registro era un precedente que se llamaba beca constructora. Y habían puesto un capital mínimo, tan mínimo, que no podían comprar ni un ladrillo los tipos. Entonces, la IGJ les rechazó, en ese momento el juzgado de registro les rechaza la inscripción a la sociedad y la Cámara Comercial lo confirma y luego fue una jurisprudencia inveterada. Esos son, lo que debe tratar de evitarse es que la sociedad nazca lo que se llama infracapitalizada. ¿Qué significa que está infracapitalizada? Bueno, precisamente que cuando los socios hacen un aporte que no está adecuado al objeto, la sociedad ya nace con deuda. ¿Sí? Si nosotros queremos formar una SRL y aportamos cada uno 3.000 pesos, y por muy pequeño que sea el negocio, supongamos que queremos poner un bar, un pequeño bar, somos 3 socios que aportamos 3.000 pesos, nos llegamos a 10.000 pesos, y con 10.000 pesos hoy no hace nada. ¿Eso qué va a significar? Que los socios van a tener que poner más dinero, que no va a figurar en el capital social, y la sociedad ya nace con deuda para con los socios. Entonces, no tiene verdaderamente esa cifra de capital social que dice tener. Ya tiene más pasivo que activo. Eso es lo que se llama la infracapitalización, que puede darse originaria, como sería este ejemplo que les puse recién, o derivada después como resultado de las operaciones sociales a lo largo de la vida de la sociedad. Bien. Resulta que, recuerdan ustedes los conceptos de suscripción e integración. La suscripción es la promesa de lo que voy a aportar, la integración es la efectiva, el efectivo cumplimiento de esa promesa, ¿sí? El efectivo aporte hecho a la sociedad. Y pueden aportarse bienes en especie o puede aportarse dinero. Cuando se aporta bienes en especie, recuerden que tienen que ser bienes susceptibles de ejecución forzada, y además se colocan a nombre de la sociedad. Los bienes en especie se suscriben y se integran en el mismo momento en un 100%. En cambio, cuando se aporta dinero, se puede hacer un primer desembolso que al momento de la suscripción, que debe ser como mínimo un 25%.
y el resto por ciento del dinero en plazos hasta los 2 años como máximo. Si en el estatuto hubiera una cláusula distinta que dice que, bueno, que se podrá hacer en un plazo de 3 años, esa cláusula es inexistente y se considera reducida de pleno derecho a 2 años, ¿no? Entonces, 2 años como máximo para la integración del 100% del aporte en dinero. ¿Podría repetir lo último? Sí, cómo no. Cuando se trata de aportes en dinero, al momento de suscribir el contrato, el socio debe hacer un aporte mínimo de ese dinero al cual se comprometió. Yo me comprometo a aportar en esta sociedad 10.000 pesos. Bueno, al momento de firmar el contrato, ¿cuánto tengo que poner de esos 10.000 pesos? Un mínimo de un 25%. 2.500 pesos sí o sí. Y el resto, en un plazo máximo de 2 años. En cuotas poner semestrales, o cuotas anuales, o directamente a los 2 años, el resto, el 75%. ¿Sí? No, si hubiera alguna cláusula en el estatuto que dijera, esto se dispone en el estatuto, ¿sí? Si hubiera alguna cláusula en el estatuto que dijera, bueno, el resto se aportará a 3 años, esa cláusula se entiende reducida de pleno derecho a los 2 años. Bien. Profesor, una consulta. Me imagino que ese aporte que se integra, el 75%, también tiene que constar, ¿se hace una cláusula más en el contrato cuando se hace el aporte o cómo se deja sentado? En el propio contrato va a decir cuánto integran en el momento de suscripción, en este momento presente que estamos firmando el contrato del socio, y cuándo y cómo se va a integrar lo restante. ¿Sí? Y cuando se haga efectivamente esa integración, ¿se vuelve a hacer otro asiento o no, ya se dio por sentado? No, esa integración va a figurar después en estados contables, ¿sí? Cuando el socio llega a la cuota, el momento de pagar la cuota respectiva, hace el pago, por supuesto, exige un recibo y ese pago figura en los estados contables. Ah, está bien, perfecto, gracias. Bien, no por nada. Bueno, con respecto a esto, entonces, sí. Son aplicables las cuestiones que dijimos sobre la mora, ¿sí? Cuando llegado el momento de integración de la cuota, el socio no integra la cuota, bueno, cae en mora automática. En estas sociedades puede ser excluido, no en la sociedad anónima, pero también, si no queremos excluirlo, podemos ejecutarle el capital, ¿no?, que prometió aportar y no aportó, con malos intereses, y en todos los casos le podemos iniciar una acción de daños y perjuicios, ¿sí? Porque la sociedad contaba con ese dinero en ese momento y no lo tiene. Cuando se trata de bienes en especie, los socios deben valuar ese bien al momento de suscripción del contrato, ¿sí? Y son responsables los tipos por una mala evaluación, por una deficiente evaluación. Son responsables los socios que suscriben el contrato, que han hecho esa evaluación en forma ilimitada y solidaria frente a terceros, ¿sí? Porque están engañando al tercero que pensaba que, por ejemplo, ese inmueble valía $500.000, lo hicieron para defraudar, para dar a entender a terceros una situación de solvencia que la sociedad no tiene, y después cuando el tercero va a ejecutar una deuda, por ejemplo, se encuentra con que el inmueble vale, ponerle el 10% de lo que dijeron. Entonces los socios van a ser responsables por esa deficiente evaluación que han hecho. Además, otra particularidad que tienen los socios con respecto al capital social, y que no sucede en otras sociedades, es que se garantizan entre ellos por la falta de integración. Se garantizan en forma ilimitada y solidaria. A ver, ¿qué estoy queriendo decir con esto, no? No es difícil. El día 1 de diciembre, la sociedad contaba con el aporte que iba a hacer Javier Cosentino y los demás socios. Javier Cosentino no puso la plata, y los demás socios sí la pusieron. Entonces Javier Cosentino, o sea, tenemos toda la cuestión de lo que le podemos hacer a Javier Cosentino que cayó en mora, ¿sí? Ejecutar el aporte, excluirlo, lo que sea. Pero respecto de los terceros sabían, porque lo dice el contrato social inscripto,
que esos fondos que iba a aportar Javier Cosentino iban a entrar, pero no entraron, ¿sí? Entonces, cuando el tercero ejecuta la sociedad y no estén esos fondos que iban a aportar Javier Cosentino y no entraron, los demás socios, ¿sí?, van a responder frente a ese tercero por el aporte, hasta el aporte que no hizo Javier Cosentino. Esto significa que se garantizan entre ellos hasta el límite del aporte faltando en forma ilimitada y solidaria. ¿Entendió más o menos? Es decir, los socios van a responder por el aporte que no hizo aquel que cayó en mora, más allá de las acciones que pueden hacerle a aquel que cayó en mora. Responden frente a terceros y responden nada más que por ese aporte faltante. Javier Cosentino tenía que poner 5.000 pesos y no los puso, bueno, el tercero que no puede cobrar su deuda va a exigirle a los demás hasta los 5.000 pesos que no puso Javier Cosentino, ¿sí? Y esos 5.000 pesos que no puso Javier Cosentino van a tener que ser pagados por los demás, porque si no van a tener que responder en forma ilimitada con todo su patrimonio, ¿sí?, y en forma solidaria, todos por el total de la deuda cualquiera de ellos. Esto significa que se garantizan entre ellos. También se garantizan entre ellos, mejor dicho, no, perdón, en la situación, no, vamos a esperar a hablar de la cesión de las cuotas y ahí lo vamos a ver, vamos a volver un poquito sobre esta asunto. También estamos hablando del capital. ¿Recuerdan ustedes lo que hablamos de aumento de capital? El capital puede aumentarse a propuesta del órgano de administración, a propuesta de los socios cuando lo crean conveniente. El aumento de capital tiene que estar debidamente justificado, ¿sí? No puede ser un aumento de capital caprichoso, ¿eh? Tienen que decirse los motivos, tienen que expresarse los motivos por los cuales se quiere aumentar este capital. El aumento de capital puede ser propuesto, como dijimos recién, por los administradores, suele ser propuesto por los administradores, puede ser propuesto por los propios socios, pero tiene que ser decidido en una reunión de socios con las mayorías necesarias. Y el aumento de capital implica la creación de nuevas partes, de nuevas cuotas, ¿sí? Y ante la creación de nuevas cuotas, se va a aplicar eso que llamamos el derecho de preferencia, que ya lo hemos visto un poco, es decir, las nuevas cuotas se ofrecen a los propios socios de la sociedad que tienen preferencia frente a terceros. Si nadie quiere estas nuevas cuotas, se ofrecen a terceros, extraños a la sociedad, que pasan a ser socios al comprarlas. Si alguno de los socios rehúsa estas nuevas cuotas, porque hay que pagarles, hay que poner más dinero para adquirir esas nuevas cuotas, entonces esas nuevas cuotas que les correspondían a ese socio que las rehúsa, son ofrecidas a los restantes socios. Antes que a terceros, a los restantes socios, a prorrata, es decir, en la proporción de lo que tienen, ¿sí? Entonces, si los restantes socios adquieren esas cuotas, acrecen en su participación, ¿sí? Y aquel socio que rehusó las cuotas, que no las quiso porque no las quiere comprar, disminuye en su participación, ¿eh? Proporcionalmente, los otros socios acrecen y proporcionalmente este disminuye frente a un aumento de capital. Cuando la sociedad está buscando inversionistas terceros, lo que hacen es todos los socios renunciar a ese derecho de preferencia que tienen para ofrecer todas las nuevas cuotas que se crean a ese tercero que las va a comprar y va a inyectar dinero en la sociedad. Lo que pasa es que ese tercero va a querer seguramente que el aumento sea superior al doble para tener él más del 50% y las decisiones fundamentales de la sociedad, digamos, que la sociedad sea prácticamente suya. Bien, este derecho de preferencia lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos el aumento de capital en las sociedades anónimas, porque hay todo un procedimiento para ejercer el derecho de preferencia, ¿sí?
un procedimiento arreglado, se hace un ofrecimiento, tiene 30 días para aceptarlo. Bien, antes que nada, el órgano de administración de la sociedad de responsabilidad limitada se llama gerencia. Es un órgano típico, ¿sí?, y necesario, cuyo funcionamiento tiene que estar establecido en el estatuto. A diferencia de lo que pasaba con las sociedades de personas, en donde, por ejemplo, en una sociedad colectiva, si nada se decía en el contrato, cualquiera de los socios era administrador de la sociedad y representante frente a terceros. En este caso tiene que estar prevista la gerencia concretamente, que puede ser unipersonal o plural, lo van a ver la clase que viene, ¿sí? Y si no está prevista la gerencia, no hay una norma subsidiaria, lo que implica que la sociedad cae en irregularidad, es decir, pasa a formar parte de las sociedades de la sección cuarta, ¿sí? Bueno, ¿cómo es la cuestión de la cesión de las cuotas? ¿Cómo se cede la participación del socio? Cuando se trata por actos mortis causa, es decir, cuando un socio ha fallecido, como principio se produce la resolución parcial del contrato. Los herederos no son herederos en el carácter de socios, como si pasa en las sociedades anónimas, en donde al fallecer el titular de las acciones se reparten en la herencia entre los herederos que pasan a ser los nuevos socios de la sociedad. En el caso de la SRL, no. En la SRL se produce la resolución parcial del contrato. Resolución parcial es un instituto típico de este contrato de sociedad, de los contratos de sociedad en general, ¿sí?, que no vemos en la parte general de contratos. El contrato se resuelve o no se resuelve como principio genérico. ¿Y qué significa que se produce la resolución parcial? Que la parte del socio fallecido en la sociedad se distribuye por el juez de la sucesión según las reglas de la herencia. ¿Sí? Los herederos entonces no son socios de la sociedad. Pero existe una particularidad que, o sea, como principio general los contratos no producen efectos respecto de terceros, pero en este caso hay una cláusula que indica que si en el contrato se previó que la sociedad continuara, ¿no?, con los herederos del socio fallecido, esa cláusula es obligatoria para los herederos del socio fallecido. Esto parece medio inconstitucional, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿por qué me tienen que obligar a mí a ser socio en una sociedad con los socios de mi padre? Yo no quiero saber nada. Bueno, es decir, en ese supuesto heredarían las cuotas, pero nada impediría que el socio, una vez con las cuotas heredadas en la mano, venda sus cuotas a quien él quiera, ¿sí? Y así se desligue, se desprenda de la sociedad. Ahora vamos a ver algunas limitaciones respecto a esto. ¿Cómo se hace la transmisión de las cuotas por actos entre vivos, la transmisión común? Bueno, mediante un contrato de cesión de derechos. Las cuotas como principio son libremente transmisibles. Acá, reitero algo que dijimos al empezar, una diferencia sustancial con las partes de interés de las sociedades de personas que requerían el consentimiento de los socios, consentimiento unánime en principio, salvo que el estatuto dijera otra cosa. Acá las cuotas son libremente transmisibles. Quiere decir que yo, como socio, puedo transferir mis cuotas a quien yo quiera sin que la sociedad pueda resistirlo y sin que la sociedad pueda resistir al nuevo socio. Ahora bien, bueno, a estos fines se hace un contrato de cesión de derechos y se comunica al órgano de administración de la sociedad, a la gerencia, que entonces debe, ¿cómo se llama?, debe inscribir las cuotas del nuevo socio y además se hace una inscripción en la Inspección General de Justicia, ¿sí?,
porque implica la modificación estatutaria. Algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Mi criterio implica una modificación estatutaria porque el carácter de socio surge siempre del estatuto. Hay ahí alguna norma administrativa que te indica cómo tiene que hacerse esta inscripción del nuevo socio. Pero bueno, frente a una sesión de cuotas, entonces debe comunicarse a la sociedad y el órgano de administración tiene que llevar adelante los pasos necesarios para inscribir al nuevo socio. A partir del momento en que se inscribe entonces el nuevo socio, es que es oponible a terceros. Y acá entonces me voy a referir a algo que habíamos dejado pendiente cuando hablamos del capital, ¿no? Cuando el capital no está totalmente integrado, supongamos, ¿no?, que yo integré el 50%, me falta el otro 50%. Todavía no llegó el vencimiento de las cuotas, o sea, yo no estoy en mora, y decido vender mis cuotas, ¿sí? Cedente y cesionario son garantes por el monto que falta, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es decir, falta un 50% que yo debía, pero yo me salí de la sociedad porque le vendí las cuotas a Guido. Bueno, si Guido no las paga, la sociedad se las puede exigir a él como a mí, que soy el cedente. Cedente y cesionario entonces quedan obligados por esa falta de integración, por más que yo me desprenda de la sociedad, por más que me vaya. ¿Está? Para asegurarle a la sociedad el capital social. Es tan importante el capital social que de esa manera se lo asegura. Bueno, dijimos entonces que las cuotas son obligados, sí, son obligados solidarios, sí, son obligados solidarios frente a la sociedad. Dijimos entonces que las cuotas son libremente transmisibles y que las cuotas sean libremente transmisibles no implica que no se le puedan establecer estatutariamente limitaciones a esa libre transmisibilidad. ¿Qué significa esto? Significa que la sociedad podrá limitar, ¿sí?, la libre transmisibilidad de las cuotas. Otra característica que nos las acerca un poco a las sociedades de personas, pero no prohibirlas absolutamente, no prohibir absolutamente la negociación. El principio de libre transmisibilidad tiene que mantenerse, aunque se pueden poner limitaciones. Esas limitaciones, ¿dónde constan? En el estatuto. Cuando veamos sociedades anónimas vamos a ver que ocurre algo similar y tienen que constar en la propia acción. Pero acá no tenemos acción. Entonces, del estatuto salen esas limitaciones a la libre transmisibilidad. Y son comunes las limitaciones en los contratos de SRL, y la limitación más común es eso que se llama derecho de tanteo. También se llama derecho de preferencia, pero yo no quiero que lo confundamos con el derecho de preferencia que tiene el socio cuando hay un aumento de capital. También se llama derecho de preferencia, pero ¿qué es? Es una cláusula que obliga al socio que quiera ceder sus cuotas, vender sus cuotas, a vendérselas a los restantes socios, en ciertas condiciones. Y esta cláusula en particular, aunque están admitidas otras, esta cláusula en particular está arreglada en la Ley de Sociedades, y está arreglado el procedimiento, como en caso de que la sociedad opte por esta cuota, por esta limitación, que es la más común, esta cláusula, ¿cómo debe hacerse? ¿Cómo debe hacerse? Entonces, se prevé que en caso de que la sociedad decida limitar la transmisibilidad de la cuota por esta vía, este procedimiento, que consiste en que el socio, cuando va a vender sus cuotas, cuando va a ceder sus cuotas, comunique a la sociedad a quién se las va a ceder y en qué monto, para que los restantes socios puedan igualar ese monto y quedarse ellos con las cuotas de aquel socio que se quiere ir, para no permitir el ingreso de nuevos socios a la sociedad. ¿Se entiende? Ahora bien, también existe ahí una norma procesal, complementando esta cuestión, algunas normas procesales hay en la Ley de Sociedades, que señalan que cuando la sociedad considere que ese precio es excesivo,
¿sí? Porque puede ser extorsiva la postura del socio. Imagínense, mis cuotas valen 25.000 pesos, pero en connivencia con Guido, comunico a la sociedad que le voy a vender las cuotas a Guido en $100.000, para obligar a la sociedad a que me las pague a ese precio que no lo vale. Entonces, en ese caso, la sociedad podrá impugnar este valor y depositar judicialmente lo que la sociedad cree que valen, ¿sí? Si los socios en ese momento el que quiere vender no se pone de acuerdo con los restantes socios, se va a llevar a cabo un procedimiento judicial en donde el juez va a ser el que determine por medio de peritos cuánto valen las cuotas, ¿sí? Y el que esté más alejado de este valor va a ser el que va a pagar las costas del pleito, dice la ley de sociedades. ¿Estamos? Bueno, esta es una cláusula que, por ser la cláusula más común, es una cláusula que está prevista ahí en la ley de sociedades, cómo funciona. Y después dice la ley que pueden disponerse otras cláusulas en el estatuto, que más allá de esta cláusula pueden disponerse otras cláusulas, las que, por ejemplo, requieran una cierta cantidad de conformidad de los restantes socios, o incluso unanimidad, ¿sí? Cuotas que no lleguen a prohibir absolutamente, ¿sí? el derecho de vender las cuotas. Los que ejercen ese derecho son los restantes socios. La sociedad no puede comprarse como principio sus propias cuotas. Alguna excepción vamos a ver cuando veamos sociedades anónimas, pero en la SRL no. Son los restantes socios los que ejercen ese derecho para ellos quedarse con esas cuotas, ¿sí? Y no permitir el ingreso de algún socio a la sociedad. Bueno, nos falta decir algunas cositas para los cuales nos queda muy poco tiempo. De todas maneras, no vamos a hacer más de 10 minutos más, entonces cortamos ahora y nos volvemos a conectar, ¿sí?